en lo que Dios ha hecho, en lo que Él hizo en el drama de la venida del Verbo. Y voy a usar esa metáfora de un drama porque vamos a ver al personaje principal y vamos a ver 3 escenas esta mañana también. Y anoche estaba pensando, y esta madrugada, estaba pensando que esta idea de meditar en Cristo en silencio es una idea cada vez menos común, ¿cierto? Meditar realmente en quién es Él y qué ha hecho Él y qué pasó cuando Él se encarnó y qué significa eso para nosotros. Bien, entonces vamos a orar antes de entrar al texto de hoy. Padre, queremos seguir alabándote esta mañana. Ha sido hermoso recordar quién eres tú, lo que has hecho, Padre, todos los beneficios que hemos recibido en Cristo, principalmente la salvación y el perdón de nuestros pecados y la libertad que tenemos en Él para alabarte. Y Padre, también recordamos que Cristo vendrá a este mundo para reinar nuevamente, Padre, y ciertamente las naciones verán la luz de Cristo Jesús. Por eso te alabamos, Padre, y pedimos tu ayuda hoy para entender tu palabra, también que me ayudes a mí como predicador, Padre, para hablar con fidelidad tu palabra. Y Padre, oramos que cada oyente pueda estar atento. Yo sé que quizás estamos cansados hoy, pero ayúdanos, Padre, en esos minutos a prestar atención porque este mensaje es el más importante de toda la historia. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Voy a darles el bosquejo de una vez. Normalmente no hago eso, pero vamos a ver 3 palabras que empiecen con V: verbo, voz y venida. Quizás les ayuda a recordar la prédica de hoy. Y vamos a ver primeramente el verbo y la apertura del drama. Vamos a leer el 1 al 5 esta mañana. Y la palabra de Dios dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquí vemos el verbo y la apertura del drama, y es como antes de subirse el talón de fondo, vemos aquí al personaje principal. Y lo vemos ahí, y cuando leemos esto, ¿qué viene a su mente? En el principio, eso nos suena, ¿cierto? Como Génesis 1, y Juan como autor escribe y nos lleva a Génesis 1. Entonces miremos eso rápidamente. Génesis 1, pueden mantener el dedo ahí en Juan 1. Pero cuando leemos la palabra de Dios, siempre debemos estar escuchando esos ecos del Testamento. Aquí en Génesis 1:1, vamos a leer el 1:1 que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y Dios dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y obviamente en el resto del 1 narra los días de la creación, y en el capítulo 2 vemos un resumen o un repaso de la creación del hombre. Miren el 2:7, el capítulo 2, el verso 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de, ¿qué dice iglesia? De vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahora regresemos a Juan 1 y vamos a ver aquí que hay varias similitudes, ¿cierto? Aquí vemos en el 1:1 que en el principio era el verbo. Ahora, una pregunta: cuando habla del principio, ¿el principio de qué? De toda la creación. Ahí Dios creó el tiempo, el espacio, la materia, la energía, ¿cierto? Y todas esas cosas. Y dice, en el principio era el verbo. Si ya era el verbo, cuando Dios creó todo, ¿qué significa o qué quiere decir sobre el verbo? No tiene comienzo, ¿cierto? Porque en el principio era el verbo.
Y vemos ahí también, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aquí vemos esto del verbo y ustedes, muchos de ustedes ya han escuchado todo el pasaje y hemos hablado esto, pero ¿recuerdan la palabra en griego para verbo? Ahí, logos, la palabra logos. Y la palabra logos significa palabra. Y hablamos cuando predicamos sobre esto que verbo viene de una traducción de latín verbum, que en latín verbum significa palabra. Menciono eso porque aquí cuando leemos en el principio era el verbo, no debemos pensar en un verbo como hablar o correr o algo así, sino en la palabra. En el principio era la palabra o era el verbo. Verbo es, como mencioné, una forma elegante de decir palabra. Y vemos aquí algo sobre este verbo que existía o era, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Nuevamente, en español esto es confuso, ¿cierto? Porque ¿cómo puedes estar con Dios y ser Dios al mismo tiempo? Pues ahí hay una pequeña distinción en el original que nos indica que cuando dice que era con Dios, habla del Padre, y que era Dios, habla de su esencia. Como vemos más adelante sobre quién es ese verbo, en el 14 lo vamos a ver, bueno, podemos mirar el 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces aquí estamos aprendiendo sobre el personaje principal. Él es Dios, Él está en relación con el Padre eternamente, no tiene comienzo ni fin, y Él es, como hablamos en la predica sobre la Trinidad, engendrado eternamente. Es decir, el Padre lo engendra eternamente, y como una palabra, recuerden que mencioné que cuando vamos a usar una palabra, ¿qué hacemos primero? La concebimos aquí en nuestra mente, ¿cierto? Tenemos una palabra, la concebimos y la expresamos. Y eso es lo que pasó con la encarnación, que esta palabra es eternamente concebida o engendrada, pero en un momento de tiempo se encarna, se expresa visiblemente para nosotros, para que podamos entender quién es Dios. Y lo vamos a ver ahorita. Bien, entonces vemos esto sobre el verbo. Como ustedes saben, hay algunos que dicen, no, el verbo no es Dios en esencia. Incluso hay una traducción que traduce, bueno, traducción no es la palabra más correcta, pero el verbo era un Dios. Pero miren aquí, y esto sin recurrir al griego ni nada de eso, pero miren aquí el versículo 2. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Una pregunta aquí sería, si Él está con Dios en el principio, ya hemos dicho que Él es eterno. Un Dios no sería eterno, un Dios sería algo creado, pero aquí vemos que el Hijo de Dios es el Hijo eterno de Dios, y vemos ahí también que Él creó, Dios el Padre creó por medio de Él todas las cosas. Y cuando dice todas, significa todas. Por eso podemos decir que Él es el creador. Ahora, vemos también otros detalles sobre este personaje principal, el 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Como vimos en Génesis 1, decía que Dios sopló vida al hombre, ¿cierto? Pero aquí cuando habla de vida, ¿de qué tipo de vida está hablando? Juan. Es interesante. Juan usa la palabra vida 32 veces. Y yo las busqué. Y yo creo que casi todas las veces, sin excepción, cuando habla de vida, está hablando de vida eterna. Está hablando de vida espiritual eterna. Entonces, en Él estaba la vida, obviamente física, pero aquí más que eso, la vida espiritual, la eterna, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vemos aquí que Jesús es la vida eterna. Él mismo lo dice. ¿Recuerdan Juan 14:6? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y
la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, Él es la vida eterna y vemos aquí que Juan quiere darnos esa idea antes de verlo en la práctica. ¿Por qué? Porque cuando ya entendemos algo, ya es más fácil. O sea, si tenemos un marco, ¿quién es este personaje? Ya tenemos categorías para hablar de él. Ok, Él es Dios, Él es la luz, Él es la vida, Él es el Hijo de Dios eterno. Y cuando tenemos esas categorías y vemos a Jesús hacer algo, como levantar a un muerto de la tumba, se enfrentan quién gana. Jesús, Él es la vida y celebramos ese hecho hoy, porque cuando leemos sobre su venida tenemos que recordar quién es Él y tenemos que meditar en eso más. Ahora, yo estaba pensando que hoy día las tinieblas casi nunca nos vencen, ¿cierto? Por ese aparato. Yo hago así y prende una luz y ya venzo las tinieblas. No sé si su celular hace eso, pero eso es chévere, porque antes de los celulares uno andaba y se fue la luz. Y yo recuerdo que cuando pasaba uno en la calle, en un lugar solo, con algunas pequeñas luces y se va la luz y cómo se siente uno. Eso es terrible. Pero hoy día tenemos celulares y hasta el pastor Alfredo estaba en ese púlpito enseñando a los hombres hace 2 reuniones y se fue la luz. Pero no se varó el pastor. Sacó su celular y tenía todo en la tablet y seguimos como si nada. Algunos prendimos la luz y vencimos las tinieblas. Pero eso es lo que hace Cristo Jesús en nuestra vida. Y hermanos, no sé si han notado, pero vivimos entre las tinieblas. Y es fácil hablar de tinieblas afuera, ¿verdad? Pero miremos el corazón. Porque aquí de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si decimos cosas que no le agradan a Dios, ¿qué muestra sobre nuestro corazón? Muestra que hay tinieblas todavía. Pero Cristo vino y dice que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz siempre vence las tinieblas. Y cuando hablamos de Jesús, Él es la luz de este mundo, quien vino para darnos luz realmente. Y hemos cantado de eso. Y de hecho, las luces navideñas pueden recordarnos eso. Porque cuando vemos esas luces son hermosas, pero nos deben recordar la luz más grande, Cristo Jesús. Recordar que Él es la luz espiritual, quien nos puede salvar. Ahora, miren el capítulo 3 de Juan, capítulo 3, porque Juan usa esta metáfora varias veces, el 3:19, porque pensaríamos que la luz siempre es algo positivo, pero miren aquí que de eso depende de tu reacción a la luz. El 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practique la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y algo, pues lamentablemente hoy día hay personas que hacen crímenes durante el día, ¿cierto? Y hasta podemos ver en redes videos de eso en plena luz del día que cometen un crimen. Pero por lo general, los delincuentes quieren andar en las tinieblas. ¿Por qué? Porque se esconden, ¿cierto? Se pueden ir desapercibidos más fácilmente. Y aquí la palabra de Dios nos dice que igual pasa con nosotros. Porque esta luz, cuando venimos a la luz, ¿qué tenemos que reconocer? En nosotros. Tenemos que reconocer nuestro pecado. Y esa es la parte que nos cuesta, porque lo he dicho desde acá, lo más difícil de decir es, yo he pecado. Muy difícil decir eso a la esposa, a sus hijos, a un hermano en la fe, a un compañero de trabajo, a un vecino, cuando hemos pecado y hasta con nosotros mismos a veces nos cuesta decir, yo he pecado. Nos cuesta, ¿verdad? Decirlo de verdad
y sentir lo que eso significa. Porque la luz resplandece y nos muestra nuestro pecado. Entonces vemos ahí, y si tuviéramos el tiempo para estudiar todo el Evangelio, vimos esa dinámica, que Cristo la luz y vemos las tinieblas y vemos que en vez de recibirlo, lo rechazaron. ¿Por qué? Porque Él mostraba realmente lo que estaba en su corazón. Él mostraba el pecado en su corazón y a la gente no le gustaba eso. A la gente no le gusta escuchar eso. Y yo, bueno, acabo de pensar en algo que empecé con una aplicación nueva para aprender un idioma. Estoy molestando un poco con el alemán, muy poco. Pero hay algo ahí que cuando tú corriges a otra persona, dice a veces, a fulano le gustó tu corrección. Y eso me gusta, porque normalmente no es así, ¿cierto? Normalmente cuando alguien nos corrige, la reacción es negativa. Pero cuando venimos a Cristo con humildad y reconocemos nuestro pecado, ¿qué hace Dios? Nos salva, nos da la luz de Cristo y nos limpia de todo pecado. Y lo vemos en Primera de Juan. Hemos estado ahí en Primera de Juan y vemos que cuando venimos a la luz, confesamos nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonarnos toda maldad. ¡Qué maravilla, hermanos! Por eso celebramos la Navidad, porque Cristo vino, la luz del mundo vino para salvarnos, para limpiarnos, para darnos una esperanza que nunca termina. Y es maravilloso. Entonces vemos aquí al verbo. Bien. En esta Navidad no podemos perder de vista quién es Él. Él no está en un pesebre, como ya los músicos han dicho. Él ya no es un niñito hermoso con halo encima, ¿cierto? Él es el verbo, Él es la vida y Él es la luz verdadera. Y debemos adorarlo y alabarlo y agradecerle por lo que Él es realmente. Miren ahora el 6 al 8 para ver la voz. La voz del que clama en el desierto. Aquí el 6 al 8. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y lo vemos más adelante en el 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y vemos aquí de cuál Juan está hablando el evangelista acá. El Bautista, ¿cierto? Y uno podría pensar, ¿por qué Juan menciona a Juan el Bautista? Pero un dato curioso, los 4 evangelios mencionan a Juan el Bautista. Y para nosotros quizás no tiene tanta relevancia. ¿Por qué hablan tanto de Juan? Pero imagínense ustedes ser el pueblo de Israel que antes recibía profetas, visiones, revelaciones, milagros, y ellos llevaban 400 años de silencio. Ellos no habían escuchado una profecía en 400 años. Entonces, cuando llega Juan y él llega predicando, es maravilloso pensar en eso, porque escuchan a Juan. Ahora, miren conmigo Marcos, el capítulo 1, el Evangelio según Marcos, y dice Marcos 1:1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Aquí vemos a la voz que clama en el desierto, y lo maravilloso de eso es que fue algo profetizado. 700 años antes de la venida del Salvador, Isaías anunció que vendría un mensajero que prepararía el camino para el Señor.
Entonces, ellos debían estar preparados y algunos lo estaban, pero muy pocos. ¿Recuerdan a Ana en el templo? ¿Simón era? ¿Simeón? Bueno, estaban en el templo esperándolo, pero la mayoría de la gente no estaban esperándolo porque no entendían quién era Juan y qué anunciaba Juan. Entonces aquí vemos la segunda escena es la voz del que clama en el desierto. Y vemos aquí que él anuncia la venida del Salvador y por eso es tan importante. Por eso los 4 evangelistas incluyen eso, porque no es un detalle trivial, es un detalle supremamente importante. El pueblo debía entender, ha llegado el Salvador, ha llegado el Señor, ha llegado y Dios lo anunció a través de Juan. Y como hemos leído también, cómo anunció la venida del nacimiento del Salvador, con ángeles, ¿cierto? Y cuando pensamos en la Biblia, a veces, como vimos hace 8 días con Sansón, un ángel anunció su nacimiento. Pero creo no puedo pensar en ningún otro nacimiento en donde un coro de ángeles anunció su nacimiento. Y eso es algo supremamente especial. Entonces, ¿por qué lo hizo Dios así? Pues él quería darle a su hijo, a su verbo, una bienvenida adecuada, una presentación adecuada. Y no sé si ustedes han estado en un lugar en donde nadie te presente. Yo recuerdo una vez fui a una iglesia, estaba con Holly, fui a una iglesia pequeña en nuestro estado, en el campo, una iglesia pequeña. Y yo llegué allá y hablé con la única persona que había llegado y me dijo, usted va a hacer todo. Y le dije, bueno, ¿cuál es el orden del servicio? No, sacó un boletín de hacía como 10 años atrás. Y dijo, no, eso es lo que hemos usado últimamente. Y, oh, entonces, qué raro pararse en el púlpito y decir, bienvenidos. Y yo soy la visita. Fue raro, ¿no? Pero cuando pensamos en eso, lo que queremos es que alguien nos presente bien, ¿cierto? No, esto es mi amigo, así, y nos presente bien así. Y a veces en la vida no funciona, pero con la venida del verbo, sí, Dios lo hizo bien. Lo anunció con ángeles, lo anunció con Juan el Bautista, quien predicaba, y la gente debía estar dispuesto y preparado para su venida, para arrepentirse y hacer qué? Recibir al Salvador. Ellos deberían estar listos para recibirlo con gozo. Porque esa palabra recibir tiene la idea de darle la bienvenida, de decir bienvenido, que queremos recibirte, queremos aceptarte como nuestro Salvador y nuestro Señor y nuestro Rey y nuestra luz. Pero lamentablemente no fue así. Ahora, ¿cuál fue el propósito de esta presentación de parte de Juan? Miren conmigo el 7. Dice, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos, ¿qué dice iglesia? Creyesen por él. Ustedes saben que el evangelio de Juan es quizás el más complejo y el más sencillo a la vez. A mí me encanta eso. Pero realmente cuando miramos por qué o cuál fue el propósito de Juan el Bautista, ¿qué quería Juan sobre cualquier otra cosa? Él quería que todos creyeran en Cristo, que todos. ¿Y qué día más maravilloso sería hoy, en el día de Navidad, creer en Cristo, decir, lo he rechazado hasta ahora, pero hoy lo recibo porque entiendo por fin quién es Él. Él es la luz, Él es la vida eterna, Él es el Salvador, Él es el Hijo de Dios, Él es el Verbo de Dios y Él es el único que nos puede salvar y Dios quiere que creamos en Él, sí, gracias, que creamos en Él. Y eso es lo maravilloso de lo que dice Juan aquí, que el propósito es muy claro. Él no quería entretener a la gente, Él no quería tener una audiencia grande para sí, Él no quería humo, ni explosiones, ni nada. Él quería que la gente creyera en Jesucristo.
Y ese propósito de Dios no ha cambiado. Y a veces pensamos en mil cosas. ¿Qué es el cristianismo? Pero al fin y al cabo, ¿qué es? Es conocer al Hijo de Dios, quien revela al Padre y a través de tener la vida eterna, creer en su nombre. Entonces, la pregunta que quiero hacerles a todos es, ¿usted ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador? ¿Como el Hijo de Dios? Porque es la pregunta más importante. Y nuevamente, como mencioné, momentos de silencio en Navidad son cada vez más escasos, ¿cierto? Pero estamos aquí con silencio para pensar en nuestro corazón, ¿qué he hecho yo con la venida del Salvador? Porque es fácil hablar y decir, sí, Él vino. Pero ¿saben ustedes que Él vino por ti? Él vino por mí. Y cada uno tiene que llegar a ese punto de entender por qué Él vino y que debemos creer en Él para ser salvos. También cuando miramos esta porción, vemos la fidelidad de Juan, porque Juan daba testimonio de Él. Y miren el capítulo 3, el versículo 30. El 3:30, Juan está hablando y este versículo podría ser un resumen de su vida. Él dice, es necesario que Él, o sea, Cristo, crezca, pero que yo mengüe. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Si ya hemos recibido a Cristo, ¿cuál debe ser nuestra meta en esta vida? Que Cristo crezca y que nosotros menguemos, ¿cierto? Que la gente cuando nos vean a nosotros, vean a Cristo. Que nosotros hablemos su palabra, que seamos sus manos, sus pies, sus labios, porque Él nos dice que somos su cuerpo. Pero hay un propósito de eso, de dar a conocer esta luz, esta salvación. Entonces, cuando pensamos en esto, es un momento también para pensar, bueno, estamos finalizando el año. Y por alguna razón arbitraria, ¿cierto? Cuando pasa del 2022 al 2023, si Cristo no viene primero, nos pondremos nostálgicos, ¿verdad? Pensaremos en lo que hicimos, en lo que no hicimos, pero pensemos en esto, hermanos, que en el 2023, ¿quién debe crecer en tu vida y en mi vida? Cristo. Sí, Cristo. En todo sentido de la palabra, Él debe crecer. Debemos hablar más de Él, debemos meditar más en Él, debemos amarlo más, como hizo Juan el Bautista, que hizo un trabajo fenomenal. Vemos ahí que no siempre, o sea, podemos hacer un buen trabajo y no siempre el resultado es el mismo. Porque con Él no vemos muchos convertidos, algunos, ¿cierto? Pero vemos que mucha gente finalmente no recibió su mensaje porque vamos a ver que no recibieron al que Él anunciaba. Miremos entonces la tercera escena. La primera era el verbo, la segunda la voz y aquí la venida del verbo con el 9 al 18. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y aquí vemos la venida del verbo a este mundo. Y eso es lo que celebramos. Ahí el 14 resume mejor que cualquier otro versículo la encarnación del verbo de Dios. Porque dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros.
Y esa palabra habitó es especial porque tiene la misma raíz que el tabernáculo. Es decir, antes Dios se hacía presente en el tabernáculo, pero en Cristo se hizo presente entre los hombres. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Hijo, lleno de gracia y de verdad. Y eso es maravilloso. Y ellos tuvieron que entender eso poco a poco. Nosotros tenemos el privilegio de entenderlo de una vez, porque así empieza el Evangelio y ya podemos entender mejor lo que pasa en el Evangelio. Ahora, el 11 es quizás el versículo, uno de los versículos más tristes de la Biblia, ¿cierto? El 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Él vino a su propio pueblo y en su mayoría el pueblo no lo recibió. El pueblo lo rechazó. Y yo pensé en Pedro cuando él llegó a la casa de María, la madre de Juan Marcos. Recuerden que él estaba en la cárcel y ellos estaban reunidos orando y él llega a la casa y a una señorita que sale, Rode se llamaba ella, ¿y qué hace ella? Lo deja esperando. ¿Recuerdan eso? Por gozo, dice el texto, eso en Hechos 12, por gozo ella lo deja afuera y entra para decirles a todos. Ahora, finalmente le abrió, ¿verdad? Pero lo que vemos aquí es muchísimo más triste porque llegó y lo dejaron ahí esperando afuera todo el tiempo. Él vino para salvarlos y lo dejaron afuera. No lo recibieron. Y es un versículo muy triste, pero miren el contraste hermoso en el 12. Y vamos a leerlo a una sola voz, iglesia. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Ahí vemos el Evangelio. Ahí vemos qué tenemos que hacer para recibir esta salvación. Tenemos que recibirlo y creer en su nombre, que viene siendo lo mismo. Si lo recibimos, vamos a creer en su nombre. Y si creemos en su nombre, es recibirlo. Obviamente, como mencioné con la luz, eso habla de arrepentirse, porque la luz muestra el pecado. Pero ahí tenemos que creer en él para ser salvos y llegar a tener el derecho de ser hechos hijos de Dios. Eso es algo que Dios hace en nuestro corazón. Él nos transforma, nosotros creemos y Dios nos salva. Recibirlo es recibirlo como Él es, como el Hijo de Dios, como el Salvador, no con una fe superficial, que es otro tema que vemos en este Evangelio. Si quieren mirar ahí rápidamente, el 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y ahí hay un misterio, pero no es una fe simplemente humana, superficial, sino que es una fe divina que Dios pone en nuestro corazón. Y lo vemos más adelante. Miren el capítulo 2, el 23. 2:23, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Entonces vemos ahí que en el mismo evangelio hay este tema de una fe superficial, que una fe simplemente humana, una fe que a veces la gente ejerce porque no, Dios me va a hacer el milagro, yo creo que sí, me va a sanar o me va a solucionar ese problema que tengo económico, y es una fe humana. ¿Cuántas personas dicen eso? No, yo creo en Jesús para mi sanación, pero no han creído en Jesús para su salvación. ¿Y cuál es más importante? La salvación, obviamente. Algo bonito, la palabra salud antes significaba salvación, ¿cierto? Entonces, a veces en los himnos, esa palabra salud significa salvación. Pero bueno, el caso es que cuando habla de recibirlo, es creer verdaderamente en su nombre para ser salvos. No
por lo que Él nos pueda dar físicamente o algo así, sino la salvación eterna y espiritual. Bien, hay un credo que he mencionado aquí que resume muy bien el 14. Lo voy a leer otra vez. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el credo de Calcedonia es muy hermoso y voy a leer solamente una parte de eso. Dice, o de ese, el mismo perfecto en deidad y también perfecto en humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre, para ser reconocido en dos naturalezas inconfundibles, incambiables, indivisibles, inseparables. Y hermanos, ahí hay un misterio, porque la única persona con dos naturalezas es Cristo. La divina, la humana, unidas en una sola persona. ¿Y por qué tuvo que hacerlo así Dios? Para salvarnos. Porque Él tenía que ser hombre, porque Dios no puede morir, ¿cierto? Dios no puede morir. Pero se unió o asumió más bien el Hijo de Dios una naturaleza humana. Y ya Él tiene dos naturalezas, la divina y la humana. Y por eso Él pudo ir a esa cruz y morir por nosotros. Y como Dios pudo pagar el precio tan grande por nuestros pecados, el precio suficiente, con un sacrificio suficiente y perfecto para pagar por nuestros pecados. Ahora, cuando leemos también aquí en el 16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Y yo leí algo que no había escuchado antes. Miren conmigo Éxodo 33. Éxodo 33. Esto fue una idea de una estudiosa que se llama Morna Hooker en un artículo que escribió. Y aquí en Éxodo 33 vemos aquí una escena con Moisés. Ahora, Juan tenía en mente Moisés. Recuerden que él dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada en el 17. Entonces, él tenía en mente a Moisés. Y miren aquí en Éxodo 33, el 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Entonces tenía una relación muy estrecha con Dios. Y miren el 13. Ahora pues, dice Moisés, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle, ¿qué dice iglesia? Gracia en tus ojos y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y lo que esta estudiosa argumenta, y creo que tiene mucho sentido, es que cuando Juan habla de gracia sobre gracia, tiene en mente esta escena con Moisés. Moisés dice, Señor, tú me has dado gracia, pero yo quiero más gracia. ¿Y qué quiere Moisés? Él quiere ver la gloria del Señor. Miren el 18, que dice, y él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y el 19, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña y cuando pase mi gloria yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Ahora, si traemos ese contexto, esa escena a Juan 1, ya creo que esto cobra mucho más valor. Porque miren ahí en el Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer.
Moisés, ¿qué quería? Él quería ver la gloria del Señor, quería ver su rostro. ¿Y qué le dice el Señor? No se puede. Alguien no puede ver a Dios y vivir. Pero ¿qué hizo Dios cuando envió a su Hijo? Su Hijo se encarnó, tomó nuestra humanidad, asumió esa naturaleza humana para que nosotros pudiéramos ver a Dios encarnado. Y es por eso que Jesús después dice en Juan 14, si me han visto a mí, han visto al Padre, porque comparten la misma naturaleza. Y en Cristo Jesús vemos la gloria de Dios encarnada. Hay un himno, no sé si lo cantamos hoy, cuando dice que velada su gloria. Bueno, sí, en Santo, 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 velada su gloria. Porque la gente cuando veía a Jesús al principio no entendía quién era. Pero al finalizar el Evangelio y entender este prólogo o esta introducción, lo vemos nosotros en su gloria. Y esto, hermanos, esta Navidad es gracia sobre gracia. Dios nos ha bendecido porque hemos podido ver su luz, su vida eterna y ver a Dios en la paz de Jesucristo. Gloria a su nombre. Y eso es lo que celebramos hoy. Ahora, ¿qué hacemos con esta escena de la venida del Verbo? ¿Qué quiere Dios que cada uno haga con esto? Que salgamos a decir, uy, qué interesante eso, ¿verdad? ¿Será que este drama de la venida del Verbo nos debe transformar? Si hemos entendido esto, ya debemos ponernos en esta historia, ¿cierto? Ahí estamos. Si lo hemos recibido, ya nosotros entendemos quién es Él y nos ha dado una misión de dar a conocer esa luz y esa salvación. ¿Qué hemos visto de Él? ¿Tú has visto quién es Él? ¿Tú has recibido? ¿Entiendes que Él vino para salvarte y que tú debes recibirlo para ser hecho o hecha hijo de Dios? Eso es maravilloso y realmente Dios nos invita a celebrar lo que ha hecho. Ahora, yo empecé con una película, ¿recuerdan? Duna. Mencioné esa película y yo busqué la vimos en Amazon. Entonces pude mirar la fecha y la vimos en febrero. Hermanos, ¿saben cuánto me transformó esa película? Nada. Absolutamente nada. Porque uno con una película, ¿qué hace? Se divierte un rato, se distrae, pero no transforma. Pero este drama nos transforma, nos da una visión nueva de la vida, de ver todo diferente, porque Dios nos salva, nos transforma y nos da su luz espiritual. Y de ahí en adelante vivimos para dar a conocer su luz y salvación. Oremos. Padre, te exaltamos. Cristo, te exaltamos en esta mañana por ser el Verbo de Dios, el Hijo de Dios eterno. Tu magnificencia sobrepasa nuestro pequeño entendimiento, Señor, pero te alabamos y nuestros corazones están llenos de alabanza en esta mañana, Padre, y oramos que este mensaje no quede solamente aquí, Padre, porque lo necesitamos en todo momento. Y Padre, nuestras familias necesitan la luz de Cristo en esta Navidad. Nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestros seres queridos, nuestros compañeros de trabajo, Padre, este país, este mundo necesita ese mensaje. Y te rogamos, Padre, que tú nos llenes de gozo, de valentía, como tenía Juan el Bautista, Padre, de hablar de la venida del Salvador y de su segunda venida también, Padre, porque sabemos que Él vendrá. Oramos, Padre, que tú obres. Si hay alguien que está aquí que no ha recibido al Salvador, Padre, te pedimos que obres en su corazón para que hable contigo hoy, Padre, para por una vez por todas, Padre, recibir a Cristo, creer en su nombre para ser salvo y transformado. Te damos gracias, Padre, por nuestra iglesia. Gracias porque aquí hay una comunidad de personas que te aman a ti, que aman a tu Hijo, que aman tu palabra. Y Padre, como hemos dicho también, no es fácil venir a la luz y confesar nuestro pecado,
pero te confesamos nuestro pecado porque sabemos que Cristo nos limpia de toda maldad. Gracias por eso, gracias porque podemos dejar todo pecado, toda culpabilidad ante ti y recibir tu limpieza hoy. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.